8 de la mañana con 24 minutos. Iniciamos nuestra sección de segundo piso de día miércoles junto a Carlos Durán, ex jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Todo muy bien. Carla Munizaga, ex jefa de comunicaciones de Sebastián Piñera. ¿Cómo estás, Carla? Don Mati, qué gusto tenerlo por acá. Igualmente un gusto estar acompañándolos y como siempre Rodrigo Bravo, editor de política de Megamedia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, pues Mati, un poquito contento, pero al menos relajado del empate de Católica anoche. Sí. ¿Con quién lo viste? ¿Ah? ¿Con quién lo viste? Con el Mati. Que la gente que le puede importar nada. Nosotros vivimos en el mismo edificio. Entonces este tipo de cosas y somos cruzados los dos. Y también cruzados. Sí. No somos muchos, Carlos. Dios mío. Oye, Rodrigo Bravo, partimos por el portazo. El día de ayer. ¿Cuál de todo? No, partamos rápido por lo que pasó finalmente con este feriado del 17 de septiembre. Pero yo me quiero detener en una cosa específica. ¿No te da la impresión que Sandra Parisi, cuando podría haber asumido la derrota cuando el gobierno dice que no, a través de 3 ministros, incluyendo el ministro de Hacienda, como que lanza una amenaza medio velada? O sea, bastante directa. Ella dice, bueno, para la admisibilidad necesito 55 votos, o 55 firmas, si no me equivoco, pero el gobierno necesita 89 votos para cuando hay votaciones con quórum más alto. Así que la dejo ahí, básicamente, dice Sandra Parisi. Lo que ayer conversábamos largamente con Pancho Vidal y Cecilia Pérez, toda esta disposición del ministro Quirós parecía hacerle sentido al PDG de hacerle un cariño, al menos, porque fue sumamente contradictoria la forma en cómo la Moneda enfrentó esto. Si no me equivoco, Pavés dice que no, Quirós dice que lo va a evaluar, Alvarado dice que no, Pavés dice que no, Quirós dice que lo va a evaluar. En este orden, el ministro Mas dice que lo va a evaluar, acá en Radio Infinita. Media hora después dice que no. Dice que no. Y en el gobierno Alvarado en la mañana dice que no, pero un no creo. Y finalmente Quirós termina por zanjar la discusión con un no. Yo tenía ganas del 17 de feriado, me imagino como todos los chilenos, pero también por supuesto hay que sopesar el impacto económico. Pero de ahí dos cosas, Carla. El PDG por un lado y la incongruencia de la Moneda para manejar el tema, ¿no? Oye, yo creo que acá hay 3 cosas. Uno, el costo económico de un feriado. O sea, cuando hablamos de un día libre adicional, estamos hablando de 110 millones de dólares de pérdida en el Producto Interno Bruto y una estimación de un 0,4% en el IMASEC. Es harto. Entonces, hablar de un feriado más, y yo sé que a todos nos gusta un día libre, pero tiene un costo enorme. Y ese costo, por tanto, tiene que ser tratado, y por eso mismo se generó una ley que establecía que en aquellos años en que 18 y 19 cae sábado y domingo, se adiciona un día de feriado en las fiestas patrias, lo cual es bastante razonable. 4 días feriados son palabras mayores. Dicho eso... Ahora, también dice ese proyecto que cuando es sándwich también es feriado. Sí. No, se está establecido. Se está establecido y está ordenado. Ahora, estas polémicas por los feriados no es la primera vez que pasa. Yo me acuerdo cuando Isquiasiches también propuso el año 2022 la misma fórmula y que fuera el 16 feriado. Y a Marcela al principio no le gustó tanto. Bueno, después terminó siendo feriado el 16 de septiembre del 2022. También le pasó al presidente Piñera. O sea, ¿y dónde está esta vocación? En el fondo yo creo que acá hay un pulso populista, porque por supuesto que es popular ofrecer días libres, que debe ser contenido, porque tiene costo, porque además hoy día no estamos en una situación holgada económicamente, no es gratis, y la confusión de aceptar o no aceptar en el gobierno, yo creo que queda en el ámbito del relato, pero lo concreto y es correcto es que finalmente el gobierno decide no aceptar este feriado. ¿Carlos? Esa claridad de Carla no la tuvo el gobierno en el inicio. Yo creo que esto es una expresión más de los problemas de coordinación comunicacional que está teniendo este gobierno. Lo vimos también con el tema del requerimiento presentado por el gobierno, del cual no estaba informado el ministro de las Comunicaciones. Entonces eso como una primera cuestión. Yo entiendo que esto forma parte de los debates permanentes, pero estamos hablando de las máximas autoridades del gobierno diciendo cuestiones distintas en los primeros días. Eso como una primera cuestión.
Pasó con los aranceles también, Estados Unidos. Bueno, ha pasado claro. en varias materias. Lo segundo, que también marcar un punto respecto a la forma de relacionamiento con el PDG, una cuestión que incluso aquí hemos hablado más de alguna vez. En algún momento el PDG iba a cobrar, ¿cierto?, su colaboración con el gobierno. No lo digo en ánimo despectivo, ni mucho menos. Eso forma parte de las agendas de cada partido político y el PDG está haciendo cumplir su agenda política legítimamente. Y los acuerdos que anteriormente el gobierno ha generado con el PDG tampoco le van a salir gratis. Y lo tercero, yo entiendo que toda esta discusión sobre los feriados, que efectivamente es una discusión permanente, que siempre se da, es una discusión bien legítima, respecto a la cual hay que sopesar múltiples factores. El derecho al descanso de las personas también es una cuestión que hay que sopesar. Pero Chile es uno de los países con más feriados del mundo. Hay que sopesarlo junto a los temas de productividad. El problema es que yo tengo la impresión de que este gobierno está de alguna manera amarrado para dar estos debates, dada la retórica del gobierno de emergencia. Un país que se está cayendo a pedazos, por supuesto que no requiere ni siquiera estudiar feriados. Entonces, de alguna manera se pisa la cola, ¿cierto?, con una retórica en donde el pesimismo, la incertidumbre, la angustia respecto al futuro son elementos que han sido instalados, ¿cierto?, por la retórica de este gobierno. Y ahora que entramos a septiembre, este discurso, esta conversación respecto al tema del feriado queda de alguna manera vetada. Oye, pero yo creo que también nosotros en esta materia tenemos que sopesar que Chile hoy día está con 9,4% de desempleo, en las mujeres es más del 10% y la informalidad llega casi al 30%. O sea, las cifras de verdad son serias como para tomarnos en serio la discusión de cuánto nos cuesta un día libre. Dicho eso, y un poquito más en clave política, esta cierta amenaza respecto del PDG me parece que se mueve en un mundo donde la política está en el borde del populismo. Y yo ahí, más allá de la descoordinación de los ministros en las vocerías, que por supuesto que hay un punto y que lo hemos conversado antes respecto al músculo operativo comunicacional del gobierno, creo que el tema de fondo es la necesidad de que muchos de los parlamentarios entiendan el rol que tienen y la responsabilidad de Estado que acarrea a sus cargos. Yo de verdad, a mí me parece sorprendente, y porque además sabemos, por ejemplo, que en el tema de la agenda de seguridad, no es verdad que el PDG se vaya a restar. Si No ya va a pasar. muchos de ellos han comprometido y lo han propuesto ellos mismos. La agenda que está ahí incluye proyectos del Partido de la Gente. Entonces, como generar tensiones por ideas que a la luz de los hechos son poco convenientes, me parece que es un ejercicio en letras negras como bastante básico del mundo parlamentario. Oye, vamos a otro punto que lo mencionaba Carlos, que también generó comunicacionalmente al menos una diferencia entre el gobierno, entre el ministro del Interior y vocero de gobierno y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Anoche supimos tarde que el gobierno había presentado un requerimiento al Tribunal Constitucional por esta reforma la reforma de seguridad que incluye que se repongan los servicios básicos en las zonas de catástrofe inmediatamente, entre 24 y 48 horas. Creo que la discusión tiene argumentos de fondo que también lo hacen un poco razonable, porque es inviable, decía también Susana Jiménez conversando con Matías, y la CPC empujó que esto fuera a través de veto, pero pasa también ahí otra cosa política, se empiezan a cruzar nuevamente las políticas públicas con la política pura y dura, porque el ministro Alvarado sale anoche, después de una intensa discusión en una sesión especial de la Cámara de Diputados,
Y le preguntan precisamente porque ya sabíamos a esa hora que se había presentado este requerimiento al TC, y él dice que desconocía esa decisión. Lo que pude reportear yo es que el comité político hace algunos días había definido que no se iba a presentar el veto y nunca estuvo sobre la mesa la posibilidad del Tribunal Constitucional porque también generaba reparos en distintos sectores. A última hora, la SECPRES, que encabeza José García Ruminot, con Hacienda, que encabeza el ministro Quirós, toma la decisión de ir al Tribunal Constitucional. También ahí, Carlos, ¿qué queda? ¿Porque queda el fondo o nuevamente queda la forma sobre la mesa? O sea, lo primero, nuevamente, y esto un poquito más complejo, porque esta información pura y dura, relevante para el país, ¿sí? El ministro de las Comunicaciones tampoco había estado informado, ¿cierto?, de esta acción del gobierno. Ahora, Yendo al fondo del asunto, yo diría dos cosas. Lo primero es que la argumentación dice relación con el tema de las ideas matrices, ¿cierto? Sí. Nosotros asistimos a la tramitación de un proyecto de reconstrucción misceláneo, tutti frutti, que estaba compuesto por una cantidad bien compleja, bien diversa de elementos, y me quedo con solo uno de ellos, que es la eliminación de las contribuciones para los más ricos. Sí, lo que desde la oposición se consultó muchas veces y se hizo ver es cuál es la relación entre las ideas matrices de un proyecto de reconstrucción, comillas, que tenía por objetivo impulsar el crecimiento económico del país y un proyecto de eliminación de las contribuciones para los más ricos, ¿sí? De la misma manera, entonces, uno podría llegar a la conclusión, pues si hay un proyecto que elimina las contribuciones a los más ricos, ¿por qué ese proyecto no puede incorporar, echarle una mano a las personas más necesitadas que están viviendo una situación de emergencia? ¿Sí? Entonces, yo diría que el tema de las ideas matrices es un tema bastante laxo, sobre todo considerando la tramitación de un proyecto bastante heterogéneo, bastante diverso. Y lo segundo, creo yo, es preguntarnos por qué esto no se fue por el camino del veto. Y yo tengo la impresión que esto tiene que ver con el hecho de que, según entiendo, hay parlamentarios del oficialismo que apoyaban esta Sí. iniciativa y que, votando en el Congreso, eventualmente le hubieran propinado una derrota al gobierno. Oye, yo quiero sumar Entonces, otro punto en eso esto. tiene que ver con una cuestión propia de la alianza de la alianza de gobierno en el Congreso. Va a pasear al Congreso, ¿cierto?, para ganar en el Tribunal Constitucional algo y no perderlo en los votos con su propia gente. Carla. A mí lo que me parece sorprendente de toda esta discusión es que uno al leer el artículo se da cuenta que efectivamente está mal hecho. Porque el artículo no establece condiciones. O sea, establece que se reponen los servicios básicos en 48 y 24 horas, pero ¿qué pasa si está rota la matriz? Bueno, se puede reponer el servicio. ¿Y qué pasa también si tú tienes una deuda, por ejemplo? Bueno, es en caso de deuda. La reposición del servicio es justamente para las personas que están en una condición de deuda. Pero a propósito de lo que tú mencionas, Susana Jiménez hace un ratito decía, independiente de la discusión de fondo y el sentido y todo, es operativamente imposible. Bueno, por eso es lo que te estoy diciendo, por eso quedó mal hecho. Y de nuevo voy a mi discurso de la calidad de la política. ¿Cómo se les pasó en la práctica, en el Parlamento, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en la Comisión Mixta, un artículo que está bien inspirado? Yo creo que técnicamente el propósito del artículo es correcto, porque es de buena fe incorporar en un momento de crisis, y de hecho está catalogado para estados de excepción, estados de catástrofe. Incorporar un apoyo a las personas que, por supuesto, que requieren servicios básicos. Sin embargo, está tan mal hecho que es inaplicable. Bueno, se podría haber generado un veto aditivo o algún veto sustitutivo que modificar y perfeccionar algo que está hay bien varios inspirado. caminos, y de hecho el gobierno ha planteado que el espíritu del artículo lo quiere llevar adelante incluso en otra legislación si fuera aceptado el veto. Pero yo vuelvo a la calidad del artículo. Las discusiones hoy día están siendo entorpecidas por malos procesos de trabajo dentro del Parlamento, que terminamos en leyes súper importantes, con artículos mal hechos. Lo mismo pasó con el artículo que estableció la obligatoriedad del test de drogas, que está metido en otra ley miscelánea, que fue en el gobierno del presidente Boric, que se promulgó en febrero, y que también está mal hecho, y que nos llevó a una larga discusión. O sea,
creo que aquí lo interesante es ver cómo perfeccionamos la calidad de la política y cuando efectivamente el Parlamento logra sacar adelante la nueva ley electoral, que fue además propuesta por el ministro Elizalde en el gobierno anterior y que tiene ya cierto apoyo. Yo creo que eso es vital. Mejorar la calidad de la política es vital. Sí, ahí otro punto de discusión, Carla. Te quiero insistir en el punto político-comunicacional aquí también, ¿eh? Porque la ciudadanía finalmente se queda con eso, ¿no? Con las contradicciones, más que con el fondo muchas veces. La forma en política pesa tanto quizás como el fondo, aunque uno querría Por supuesto. que el fondo fuera, pero la forma también. Entonces ahí, Carla, tengo entendido que esto no es un problema que venga ni de la SECOM, ni de Cristian Valenzuela, sino que más bien de comunicación entre los ministros. Sí, efectivamente aquí, y así lo reconoció el ministro Alvarado, quien creo que con transparencia asume el error que hubo. Me parece que es correcto que Alvarado no disfrace la situación, habla bien de él, yo le creo, y por supuesto que es un proceso que se tiene que mejorar. Cuando a uno le toca estar participar en un gobierno y sobre todo producto de la vorágine de las situaciones, y probablemente tú también lo viviste, Carlos, hay muchas situaciones que generan descoordinaciones, porque alguien tuvo una buena idea y se precipitó por entusiasmo, con buena voluntad, porque se toman decisiones, en este caso, en un fin de semana y lamentablemente no se le informó a todo el mundo que se le tenía que informar. En fin, es muy fácil que esto te pase en un gobierno. Oye, me dice Juan Manuel Astorga, Carlos, que es un gran punto, que pareciera ser que en los pasillos del Congreso no se está hablando de leyes, sino más bien grabando videos para redes sociales. Bueno, es Eso. parte del problema. Venimos hace un tiempo con ese fenómeno, es cierto. De hecho, en la hora de incidente muchas veces los parlamentarios aprovechan de hacer su discurso, grabarse, no hay nadie escuchando. Y es Para la red. simplemente estar grabando un mensaje para Oye, y no solo en los mucho pasillos eso. del Parlamento, también en la gestión municipal. Veíamos la semana pasada este video del alcalde Toledo, que solo lo que buscaba era Viralización en redes sociales. viralización de una pelea bien burda. Ese tipo de contenidos y esa atención del mundo político hacia los likes en redes sociales está siendo súper negativo. Oye, tenemos harto tema. Sí, tenemos harto tema. Solo le quiero pedir a Juan Manuel Astorga que descanse. Sí, que haga efectivas sus vacaciones. Po. Descansa, le descansa, mandamos- Juanma. Le mandamos cariño. Le lo mandamos que- un cariño hermoso. Escuchar es seco. segundo piso es una entretención. Es es verdad, Entonces, una es entretención. información a la vez. Oye, no quiero dejar de hablar del presidente Gabriel Boric, pero podríamos dejarlo después de la tanda porque Sí. hay otro punto que es bien relevante que tiene que ver con los beneficios sociales en esta mega reforma. El gobierno se llevó un portazo con el proyecto Escuelas, ¿cómo se llama eso? Protegidas. Escuelas Protegidas, respecto a quitar beneficios sociales a quienes incurrieran en delitos, ¿cierto? Y acá se plantea en esta nueva ley, reforma constitucional más bien, Para la seguridad. que para la seguridad, que quienes están detenidos y cumplan ciertas condenas también pierdan beneficios sociales. Y eso está generando una indignación de varios sectores políticos, quizás no con la mayoría en el Congreso, y no me imagino que el gobierno en ciertos puntos en esta agenda de seguridad quiera sacar adelante proyectos con un voto, porque debiese ser esto sí más de sentido común y más transversal, pero este punto, Carlos, en particular de los beneficios sociales, genera inquietud en distintos sectores, no solo de derechos humanos, sino que también de políticas públicas. Lo dejamos para vuelta a la pausa, para que sopesen la respuesta. Muy Te bien. fuiste a Tema tanda que- antes, pues Juan Manuel me deja hablar más. Pero para tener más tiempo para hablar hacia el final, po. Ya, ok. Ya. Que vuelva este desorden, ¿qué pasa? Sí, nos quedan un minutito para hablar dos temas, pero Carlos, te planteaba esto de los beneficios sociales para quienes estén condenados, Sí. la pérdida de ellos. Esta discusión se dio hace un tiempo, hace un mes atrás, Más dos o meses menos. atrás, con aulas protegidas, Escuelas protegidas. con escuelas protegidas. Y el TC dictaminó sobre esta materia. Lo que yo entiendo, sin ser abogado, es que aquí hay una insistencia para llevar a rango constitucional algo que era materia de ley, ¿cierto? Y que permita evitar al Tribunal Constitucional. Eso es la forma. ¿Sí? Ahora, en el fondo, hay que volver a los argumentos dados para atrás. ¿Qué es lo que nosotros queremos al generar políticas de control del delito? ¿Queremos políticas represivas? Por supuesto que sí.
¿Queremos efectividad en la persecución penal? Por supuesto que sí. ¿Queremos ir a la raíz con inteligencia económica? ¿Sí? Con levantamiento del secreto bancario. Desde nuestro sector sí, al parecer desde este sector no. Queremos prevención. No hay medidas de prevención en esta ofensiva legislativa. Y yo creo que bajo ese marco, poner a competir, ¿sí? Objetivos tan profundos y tan rotundos como el de la seguridad y el derecho a la seguridad con los derechos sociales no me parece una buena idea. Hay múltiples conversaciones respecto a los efectos que tiene, por ejemplo, en población juvenil el restringirle de una vez y para siempre el acceso, por ejemplo, al derecho a la educación. Entonces a mí, en el fondo, no me parece que para sostener el derecho a la seguridad haya que cercenar otros derechos de los ciudadanos. Carla. Yo creo que de nuevo tenemos que ir al fondo. La reforma constitucional, lo que hemos conocido del mensaje que avalaría la reforma constitucional que presentará el gobierno, y tenemos hasta ahora, no conocemos el texto, conocemos solo lo que algunos medios han logrado anunciar. Lo que quiere imponer o definir el gobierno es que es deber del Estado resguardar la seguridad pública que se ejerce con el objeto de preservar el orden público, dar protección y seguridad a la población y a las familias, así como a las personas y sus bienes. Y para eso establecería una ley orgánica constitucional que determinaría penas, medidas especiales que podrían adoptarse respecto de quienes hayan sido condenados por delitos referidos al crimen organizado, es que escuchemos bien, terrorismo y narcotráfico. Esto no se aplica a todos los delitos. Estamos hablando de delitos gravísimos que atentan contra la seguridad, no solo de las personas y sus bienes, sino que además contra el Estado. ¿Pero pueden perder beneficios sociales, Carla? Bueno, y de lo que se ha conocido del mensaje, que de nuevo estamos hablando de una filtración de prensa, no tenemos el mensaje a la vista, de esta ley orgánica constitucional dependerían varias consideraciones respecto de regímenes carcelarios, respecto de diferenciaciones en los sistemas de pérdida de libertad, restricciones en beneficios carcelarios que sí aplican para reos comunes, inhabilidad para acceder a algunas prestaciones que son financiadas por recursos del Estado. Estamos hablando de cárceles de alta seguridad, estamos hablando de crimen organizado, de narcotráfico, de terrorismo. No estamos hablando de robo, no estamos hablando de hurto, no estamos hablando de calumnia. Y creo que el gobierno fue elegido con un discurso muy claro en esta materia. Hacer responsable a aquellos criminales más peligrosos respecto de sus delitos. Creo que es lo que prometieron. Por eso lo eligieron a este gobierno. Entonces, más allá de lo que hoy día establece la ley, que hoy día no se pueden hacer diferencias, creo que esto abre la puerta a una discusión de fondo. Y la discusión de fondo legítimamente tiene que ver con cuánto estamos dispuestos como sociedad a aportar a aquellos criminales de alta peligrosidad vinculados al narcotráfico, al crimen organizado y al terrorismo. Yo creo que es válido conversarlo. Dicho eso, cuando estamos hablando de penas sobre 15 años, por supuesto que, y que está contenido también, según las filtraciones de prensa, por supuesto que tiene que haber rehabilitación. Pero en ese proceso, mientras son privados de libertad, yo sí tengo muchas dudas que los chilenos efectivamente quieran sostener beneficios sociales para condenados por crímenes tan graves, y por eso creo que debe ser un debate muy profundo que se dé en el Parlamento. De verdad, este es un tema donde la sociedad chilena se tiene que poner de acuerdo. Perdón que les cambie de tema, pero quiero dedicar los últimos minutos del programa a hablar sobre la reaparición del presidente Gabriel Boric el día de ayer en la presentación del libro de Eugenio Tironi, La Resaca. Que me dijeron que estaba muy bueno, así que hay que comprarlo. Importante, que lo mande.
Que lo mande mejor. A propósito. Buen libro, sí. Pero el presidente, como ya se ha transformado en su estilo, en su alocución fue particularmente autocrítico. Lo conversábamos fuera de micrófono, me discutían un poquito, pero a mí me da la impresión de que debe ser uno de los presidentes, si no el presidente más autocrítico desde el retorno a la democracia. Mencionábamos lo que pasó con el expresidente Sebastián Piñera, de los cómplices pasivos, cuando hace la autocrítica de la dictadura, pero él hace una autocrítica de sector. El presidente Gabriel Boric a veces es particularmente duro consigo mismo, o honesto, respecto al análisis de las cosas que habría hecho distintas. Y me parece, Carlos Durán, que ayer hace 3 autocríticas que son importantes. Dice que no fueron creíbles en materia de seguridad, dice que los retiros de los fondos de pensiones fueron un gran error, y fue autocrítico respecto a su primer gabinete. Dijo, lo haría de una manera mucho más equilibrada. Sí, respecto al tema de seguridad, el presidente efectivamente fue un muy buen lanzamiento. El presidente tuvo una intervención de unos 45 minutos, bien sustantiva, digamos. Le gusta hablar, si sabemos. Le gusta hablar al presidente. Y en materia de seguridad, que es un tema bien importante, yo creo que nuestro gobierno y nuestro sector avanzó de una manera muy sustantiva, yo diría que histórica, en términos de incorporar la seguridad como un elemento central en la agenda política de la izquierda y del progresismo, de un modo muy categórico y rotundo, con avances muy sustantivos en distintas materias. Ahora, reconoce por lo bajo que no se comunicaron bien. A eso voy. Yo diría que más que no comunicarse bien, ¿sí? Que en parte debe haber mucho de aquello, creo que tiene que ver con una reflexión que hizo el presidente el día de ayer, digamos. Es decir, una cuestión es avanzar en la dirección de hacer de la seguridad un derecho efectivo, y otra cosa es que la ciudadanía perciba que este sector político, ¿cierto?, en este caso la izquierda, el progresismo, efectivamente está comprometido con la agenda de seguridad. Recordemos al mismo tiempo que al frente teníamos una oposición, ¿cierto?, que o al menos un sector de la oposición, ¿cierto?, que estuvo haciendo campaña con esta materia, que es un tema no menor. Pero a la hora de la hora, aquí hay un déficit del gobierno, ¿cierto?, en no haber sido capaz de comunicarle a la ciudadanía el compromiso efectivo que había en materia de seguridad. Fue una reflexión bien interesante desde mi punto de vista. Lo que dice relación con los retiros, con las acusaciones constitucionales, son cuestiones que ya había manifestado. ¿El gabinete no? Oye, pero yo quiero volver al tema de Lo seguridad. del gabinete lo había anunciado, ayer se explayó, digamos, y claro, lo dijo de una manera más certera, pero ojo, y perdóname Carla, sobre esto. El presidente sobre el tema del gabinete, sí una cuestión que es bien importante que señaló. No se estaba refiriendo a la composición de la distribución política de partidos del gabinete, sino que a la combinación de generaciones, de experiencia, de perspectivas diversas más allá de la militancia de cada uno de los miembros del gabinete en la primera etapa. Yo quisiera volver a la reflexión del presidente Boric, que me parece sincera y profunda respecto de seguridad. A mí me parece que el presidente Boric efectivamente vivió un proceso de aprendizaje importante en el gobierno, que le permitió aquilatar la seguridad como un tema prioritario, y lamentablemente vemos que después de su gobierno la extrema izquierda ha vivido igual una regresión en esta materia. Cuando fueron gobierno votaban a favor los estados de excepción constitucional para la macrozona, hoy día los rechazan o en algunos casos se abstienen. Entonces creo que el mensaje del presidente Boric es especialmente importante para su sector. Creo que hay una tremenda oportunidad de que el sentido común impere, y que este mensaje del presidente, aquilatando los equilibrios en el gabinete, el énfasis en seguridad, que en el fondo estamos hablando de los grandes espacios de acuerdo donde podemos lograr acuerdo en la política, deberían ser aquilatados por su sector. Creo que ahí está el gran desafío de un líder. Ojalá que lo escuchen, porque hasta ahora lamentablemente su mismo sector va mostrando señales que vienen contra el mensaje del presidente Boric. Carla Munizaga, Carlos Durán, segundo piso de día miércoles, muchas gracias, nos vemos en 7 días más.
Nos vemos pues. Vamos a estar los dos también en 7 días Sí, más. pues. Rodrigo Bravo, a usted lo vemos, los miércoles son cargados. Reunión de pauta a las 11 de la mañana. Y la La jungla, Jungla, vamos a a hacer, las edición 8 de la especial de la Me jungla. Oye, encanta hoy la día, jungla, sí. es Tenemos un entretenido, invitado. Sí. gran programa. Tenemos un invitado. Hoy día, lanzamiento del libro Sebastián Piñera, 50 voces globales, gran Mándenlo también. libro. Mándelo también, sí. Ya. Y en la noche, Franco París y la jungla. Ya, listo, anunciado. 9 de la mañana en punto. Gracias por habernos acompañado en Ahora es Cuando. Viene Más que Números. Sigan en Radio Infinita, la radio de Mega Noticias. Chao.